En las páginas amarillentas de un antiguo tomo, custodiado celosamente en la biblioteca de Montecristo, se desvela la profecía que cambiaría el destino de la tierra ancestral. Sus palabras, escritas en un lenguaje arcano, narran el surgimiento de un héroe destinado a emerger en tiempos de oscuridad, cuando las sombras amenacen con devorar la luz de Montecristo. La profecía, conocida por pocos y temida por muchos, describe un viaje lleno de desafíos y maravillas, donde el elegido deberá enfrentarse a su propio destino con valentía y determinación. Entre sombras olvidadas y misterios enterrados en la historia de Montecristo, el héroe surgirá para desentrañar secretos que han yacido en la penumbra durante siglos. Montecristo, una tierra impregnada de magia ancestral, resuena con susurros del pasado que claman por ser escuchados. El protagonista, cuyo destino se encuentra ligado a los hilos del tiempo, deberá descifrar los enigmas que yacen en los rincones más oscuros de esta tierra mágica. A medida que el lector se adentra en estas páginas iniciales, sentirá la vibración de la profecía resonar en su alma, un eco lejano de un futuro por descubrir. El destino de Montecristo está intrínsecamente ligado al corazón de esta narrativa, y el héroe que emergerá se convertirá en el faro de esperanza en medio de la tormenta que se avecina. Sus elecciones determinarán no solo su propio destino, sino el destino de toda la tierra que llama hogar. Prepárate para adentrarte en un viaje épico, donde la magia y la realidad se entrelazan, y donde el destino resurge de las sombras para reclamar su lugar en la historia de Montecristo. En la aldea de Valoria, al pie de las majestuosas montañas de Montecristo, reinaba una inusitada calma. Las sombras de la noche retrocedían frente a las arenas doradas del sol, bañando callejones empedrados y casas de madera. Y fue en este idílico rincón del mundo, donde un soñador llamado Einar forjaría el nacimiento de su destino. Einar sabía que era el principio de algo que marcaría la historia de su mundo íntima. La colina y los campos habían sido testigos de la rutina laboral de las gentes que labraban la tierra y en los cuales los gritos de los niños que cumplían con sus tareas escolares pasaban desapercibidos, pero eso no duraría por mucho tiempo. A lo largo del día, Einar sintió que su mirada se dirigía constantemente hacia las montañas que custodiaban la aldea. Guiado por una fuerza que no podía comprender completamente, ascendió por los senderos empinados y los bosques ancestrales que rodeaban Valeria. La naturaleza misma parecía responder a su presencia, susurros de hojas y el canto de pájaros creaban una sinfonía mágica a su alrededor. Al llegar a una cima donde las vistas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, Einar se encontró con una figura enigmática que aguardaba su llegada. Vestida con túnicas antiguas y con ojos que reflejaban sabiduría ancestral, la figura reveló ser un guardián de los secretos de Montecristo. «Has sido elegido, Einar», resonó la voz del guardián en el viento. «Tu destino se entrelaza con el corazón de Montecristo. El despertar del héroe ha comenzado». A medida que la profecía se manifestaba en la vida de Einar, la aldea de Valeria aguardaba el comienzo de un viaje que desafiaría las leyes del tiempo y la realidad. El héroe, aún desconociendo la magnitud de su papel, se preparaba para enfrentar desafíos, descubrir verdades ocultas y, sobre todo, descubrir el poder que yacía latente en su interior. En el amanecer de su aventura, Einar se sumergía en el primer capítulo de su destino, donde cada paso trazaba la senda de un héroe destinado a cambiar Montecristo para siempre. La aldea de Valeria, una vez iluminada por la esperanza, se veía envuelta en un manto de inquietud cuando la noche descendía. Einar, aún asimilando las revelaciones del guardián, se sumergió en un torbellino de pensamientos mientras observaba las sombras que danzaban en los rincones oscuros. Aquella noche el viento susurraba secretos olvidados y las estrellas destilaban una luz ancestral sobre Montecristo. Einar, guiado por la intuición que despertaba en su interior, decidió explorar los callejones silenciosos y los lugares en los que la aldea ocultaba sus misterios más oscuros. A medida que avanzaba, las sombras parecían cobrar vida. Susurros lejanos resonaban en la brisa, y una presencia antigua se manifestaba en las formas oscuras que se deslizaban entre los edificios. Einar se dio cuenta de que Valeria albergaba secretos más profundos de lo que jamás hubiera imaginado. En el corazón de la aldea, descubrió una antigua biblioteca oculta, donde los tomos polvorientos y pergaminos amarillentos revelaban historias enterradas en los anales del tiempo. Un pergamino en particular, resguardado por décadas, narraba sobre las sombras que en noches como esta, cobraban vida y buscaban alterar el equilibrio de Montecristo. Las sombras en la noche no eran simples caprichos del crepúsculo, eran manifestaciones de una fuerza oscura que se alzaba desde lo más profundo de la tierra.
Einar se encontró enfrentando criaturas de pesadilla y resolviendo acertijos ancestrales que, al descifrarlos, revelaban la conexión entre su destino y la magia que fluía por Montecristo. En este capítulo de Sombras y Revelaciones, Einar comprendió que su papel como héroe no solo implicaba enfrentarse a enemigos tangibles, sino también adentrarse en los oscuros recovecos de la historia de su tierra natal. Con cada paso, las sombras en la noche le mostraban que su viaje sería un equilibrio delicado entre la luz que buscaba traer y la oscuridad que intentaba consumirlo. La luna llena iluminaba los caminos de Montecristo mientras Einar continuaba su viaje hacia lo desconocido. El misterio que envolvía la tierra ancestral se volvía más denso a cada paso, como una niebla que se arremolina en torno a antiguos secretos. A medida que ascendía por colinas cubiertas de hierbas y atravesaba bosques silenciosos, un eco lejano resonaba, invitándolo a descubrir la verdad que aguardaba en las entrañas de Montecristo. En lo más profundo del bosque, Einar encontró un antiguo santuario, adornado con runas inscritas en las piedras que parecían resonar con una energía arcaica. Al tocarlas, visiones del pasado de Montecristo se desplegaron ante sus ojos. Vio reinos que habían florecido y caído, héroes que habían surgido y desaparecido en el tejido del tiempo. Un anciano sabio custodio de la memoria de Montecristo emergió de las sombras para guiar a Einar a través del laberinto de su historia. Descubrió que Montecristo era más que una simple tierra, era un refugio de magia ancestral protegida por guardianes ocultos. Los misterios se desvelaban como las páginas de un libro antiguo, revelando conexiones con reinos más allá de la comprensión humana. En las paredes del santuario, murales contaban la historia de los 5 puentes, portales que conectaban Montecristo con otras dimensiones. Estos puentes, ocultos en los recovecos del tiempo y el espacio, eran la clave para comprender el propósito último de la Tierra y el papel que Einar debía desempeñar en su preservación. En este capítulo del misterio de Montecristo, Einar se encontró enfrentando no solo los desafíos del presente, sino también desentrañando la trama intrincada de su pasado. Cada revelación lo acercaba a comprender la magnitud de su misión, mientras el misterio de Montecristo se tejía más profundo en la trama de su destino. La bulliciosa aldea de Valeria cobraba vida con el mercado de las almas, un lugar donde la esencia de Montecristo se entrelazaba con los susurros de antiguos tratos. Einar, guiado por la intuición que resonaba en su interior, se adentró en este mercado lleno de colores vibrantes y aromas exóticos. El mercado estaba repleto de comerciantes que ofrecían desde hierbas místicas hasta artefactos encantados. Las risas y los murmullos se mezclaban con el tintineo de monedas, mientras los vendedores exponían sus mercancías, cada una imbuida con la esencia única de Montecristo. Fue en este bullicio de la vida cotidiana donde Einar se encontró con Serapina, una enigmática vendedora que parecía leer el alma de aquellos que se aventuraban en su puesto. Sus ojos profundos como los abismos de Montecristo se encontraron con los de Einar, y en ese instante, una conexión inexplicable se formó entre ellos. Serapina, conocedora de los secretos ocultos del mercado, vio en Einar algo más que un simple transeúnte. Le habló de artefactos olvidados, aquellos que poseían la clave para desentrañar los misterios que se avecinaban. Entre las reliquias encantadas y los tesoros místicos, Einar encontró un mapa antiguo que marcaba la ubicación de los 5 puentes, revelando la ruta hacia dimensiones desconocidas. Juntos, Einar y Serapina emprendieron un viaje en busca de respuestas, siguiendo los indicios que el mercado había tejido en su encuentro. Mientras caminaban por senderos antiguos y bosques encantados, una complicidad se forjó entre ellos, marcando el inicio de una alianza que desafiaría no solo las fuerzas oscuras que acechaban Montecristo, sino también las barreras del tiempo y el espacio. En este capítulo del encuentro en el mercado de las almas, Einar se dio cuenta de que sus pasos no solo estaban guiados por la profecía, sino también por los hilos invisibles del destino que se entrelazaban con los de Serapina. Juntos se enfrentarían los desafíos que se avecinaban, llevando consigo la esperanza de Montecristo en sus corazones. Armados con el mapa antiguo y una determinación inquebrantable, Einar y Serapina iniciaron su viaje hacia lo desconocido. El sendero ante ellos se desplegaba como un lienzo en blanco, lleno de promesas y desafíos que solo los valientes se atreverían a enfrentar. Los 5 puentes aguardaban en lugares remotos y misteriosos, accesibles solo para aquellos destinados a descubrir los secretos de Montecristo. Atravesaron bosques densos, escalando montañas escarpadas y cruzando ríos cristalinos, siempre siguiendo la guía de las estrellas que parecían alinearse con el propósito de su misión. En su travesía,
se encontraron con criaturas mágicas que custodiaban los lugares sagrados de Montecristo. Dragones que surcaban el cielo, espíritus de la naturaleza que hablaban en susurros, y criaturas luminosas que iluminaban el camino con su resplandor. Cada encuentro les revelaba más sobre la riqueza espiritual y la magia que fluía a través de la tierra ancestral. A medida que avanzaban hacia lo desconocido, Einar y Serapina se enfrentaron a pruebas que desafiaban su resistencia y voluntad. Los puentes eran portales hacia dimensiones donde el tiempo se retorcía y la realidad se transformaba. En cada paso, el tejido del destino vibraba, recordándoles la importancia de su misión y la conexión indisoluble que compartían. En el corazón de su viaje se encontraron con el primer puente, una estructura antigua que se alzaba majestuosamente en medio de un claro boscoso. La energía que emanaba del portal era palpable y la decisión de cruzar hacia lo desconocido marcó un hito en su travesía. A medida que se aventuraban más allá, el velo entre mundos se desgarraba, revelando paisajes inexplorados y desafíos que solo los verdaderos buscadores de la verdad podrían superar. En este capítulo del viaje hacia lo desconocido, Einar y Serapina se embarcaron en una odisea que trascendía los límites de la realidad conocida. Con cada paso, el tapiz de Montecristo se tejía con hilos de magia y propósito, llevándolos hacia destinos aún más asombrosos y misteriosos. El segundo puente los condujo a un reino de belleza etérea, donde el resplandor de criaturas luminosas teñía el aire de tonos iridiscentes. Einar y Serapina caminaban por paisajes oníricos, donde la realidad se entrelazaba con los secretos enterrados en lo más profundo de Montecristo. En este reino místico, descubrieron una antigua ciudad cubierta por la vegetación que había prosperado en el paso de los siglos. Sus calles empedradas resonaban con susurros de almas olvidadas y de una civilización que había dejado atrás sus vestigios. A medida que exploraban, hallaron inscripciones en las paredes que narraban la historia de aquellos que habían habitado Montecristo en eras pasadas. Entre las ruinas, Einar y Serapina desenterraron artefactos antiguos que resonaban con la magia de los tiempos idos. Cada reliquia contaba una historia, revelando conocimientos enterrados bajo las capas de la historia de Montecristo. Descifraron los jeroglíficos de una estatua antigua que señalaba hacia el tercer puente, marcando el siguiente paso en su búsqueda. A medida que profundizaban en los secretos enterrados, se toparon con guardianes ancestrales, seres etéreos que protegían los tesoros olvidados de Montecristo. Cada encuentro ofrecía pistas sobre la conexión entre los 5 puentes y el destino de la tierra mágica. Sin embargo, también despertaba la sombra de una antigua amenaza, una oscuridad que amenazaba con resurgir y desafiar la esperanza que Einar y Serapina llevaban consigo. Este capítulo de secretos enterrados llevó a nuestros héroes más cerca del núcleo de Montecristo, donde los susurros del pasado y la magia del presente se entrelazaban en una danza mística. Con cada revelación, el velo de la historia se desgarraba, mostrando la verdad que yacía oculta bajo la superficie de la tierra ancestral. El tercer puente los llevó a un reino marcado por la dualidad, donde la luz y la sombra danzaban en un equilibrio frágil. Einar y Serapina se encontraron ante la encrucijada de las alianzas y las traiciones, donde las decisiones determinarían el curso de su misión y el destino de Montecristo. En este reino dividido conocieron a los custodios de la dualidad, seres que personificaban la lucha constante entre fuerzas opuestas. Cada custodio representaba una elección, y Einar y Serapina se vieron inmersos en pruebas que desafiaban su discernimiento y lealtades. Las alianzas prometían ayuda y conocimiento, mientras que las traiciones insinuaban peligros oscuros y secretos enterrados. A lo largo de su travesía, Einar y Serapina se encontraron con personajes intrigantes, algunos dispuestos a unir fuerzas en pos de un bien común, y otros cuyas motivaciones eran tan veladas como las sombras que los rodeaban. Cada alianza formada y cada traición descubierta tejían la red de relaciones que determinarían el destino de Montecristo. La dualidad de este reino reflejaba las elecciones que enfrentaban Einar y Serapina en su propio ser. Los lazos que forjaban y las traiciones que soportaban resonaban con la complejidad de la naturaleza humana y la magia que fluía en Montecristo. Los desafíos no solo provenían de criaturas místicas, sino también de la intrincada red de relaciones que se tejía a su alrededor. En este capítulo de alianzas y traiciones, Einar y Serapina se enfrentaron a decisiones que pusieron a prueba no solo su coraje, sino también su capacidad para discernir la verdad en un reino donde la realidad y la ilusión se entrelazaban. Con cada elección el destino de Montecristo pendía en un delicado equilibrio, y la sombra de la traición acechaba en cada rincón de este reino dual.
El cuarto puente llevó a Einar y Serapina a un reino bañado por la luz celestial, donde los susurros de los dioses antiguos resonaban en el aire cristalino. Ante ellos se desplegaba un paisaje celestial, con torres etéreas y jardines resplandecientes que susurraban secretos divinos. En este reino de revelaciones, los viajeros fueron recibidos por los vigilantes celestiales, seres inmortales que habían sido testigos de los eventos que habían dado forma a Montecristo a lo largo de las eras. Las estrellas mismas parecían contar historias que solo aquellos con corazones puros podían entender. A medida que avanzaban por este reino divino, Einar y Serapina se encontraron frente a un oráculo celestial, un ser que poseía el don de prever el destino. El oráculo reveló profecías enterradas en la antigüedad, conectando los hilos de los 5 puentes con el propósito final de Montecristo. Las revelaciones celestiales arrojaron luz sobre la conexión directa entre Einar y la tierra mágica que buscaba proteger. Su linaje entrelazado con la magia de Montecristo revelaba un legado que lo destinaba a ser el faro de esperanza en tiempos de oscuridad. Mientras tanto, el vínculo entre Einar y Serapina se profundizaba, transformándose en un lazo cósmico que trascendía las dimensiones. Sin embargo, junto con las revelaciones celestiales, también surgieron advertencias sobre desafíos finales y la sombra de una oscuridad ancestral que amenazaba con sumir Montecristo en el olvido. El quinto y último puente aguardaba, marcando el punto culminante de su viaje y la encrucijada donde todas las verdades serían reveladas. En este capítulo de la revelación celestial, Einar y Serapina se enfrentaron a la magnitud de su destino y la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Cada palabra del oráculo resonaba con la fuerza de los dioses, y el eco de su misión reverberaba en los confines de este reino de luz, preparándolos para el épico desenlace que se avecinaba. El quinto puente se alzaba ante Einar y Serapina, una puerta hacia lo desconocido, el umbral final de su odisea. Ante ellos se extendía un paisaje que vibraba con la esencia de Montecristo, como un lienzo en el que se entretejían las energías de cada reino atravesado y cada desafío superado. Al cruzar el último umbral, fueron recibidos por la presencia de los custodios de los puentes, seres antiguos que velaban por la estabilidad del tejido mágico de Montecristo. Los custodios reconocieron en Einar y Serapina a los destinados a cumplir con la profecía, a los guardianes de la tierra que había resistido el paso de los siglos. En este reino final, la verdad detrás de los 5 puentes fue desvelada. Cada puente representaba no solo un acceso a dimensiones diversas, sino también los aspectos fundamentales que sostenían la magia de Montecristo, el despertar, las sombras, los misterios, las alianzas y las revelaciones. Einar, imbuido con el conocimiento adquirido y el poder ancestral de Montecristo, se convirtió en el catalizador de la restauración. Serapina, con su conexión cósmica, se erigió como la aliada indispensable en esta lucha contra la oscuridad que amenazaba con emerger. Los custodios les encomendaron la misión de cerrar los 5 puentes, restableciendo así el equilibrio en Montecristo y protegiendo su magia de las sombras que intentaban consumirla. Cada puente cerrado resonaba con un eco de liberación, y la tierra ancestral respondía con una renovada vitalidad. Al completar su misión, Einar y Serapina regresaron a Valeria, la aldea donde había comenzado su travesía. Montecristo, ahora libre de las sombras que lo acechaban, se erguía como un faro de luz en medio de la oscuridad. Los lazos que habían forjado y las lecciones aprendidas se convertirían en las leyendas que contarían las generaciones futuras. El epílogo marcó el cierre de un capítulo épico, donde el destino de Montecristo fue cumplido por manos destinadas a cambiar el curso de la historia. En la quietud de la aldea, Einar y Serapina se miraron, sabiendo que aunque su viaje había llegado a su fin, su legado perduraría en la magia eterna de Montecristo. Este contenido es propiedad intelectual de Joaco Sleb y está protegido por las leyes de derechos de autor. Todos los derechos están reservados. Este material no puede ser reproducido, distribuido, transmitido, exhibido, publicado o transmitido de ninguna manera sin el permiso previo por escrito del propietario de los derechos de autor. Para obtener permisos o para cualquier consulta relacionada con los derechos de autor, comuníquese con donjoaco84@gmail.com. Copyright 2024 Joaco Sleb.